Dios de vivos. Marcos 12, 27. No es Dios de muertos, mas Dios de vivos. Así que vosotros mucho erráis. De forma engañosa, se pretende hacer creer que estas cosas que en otrora tiempo eran cosas de índole religiosa, ahora se nos presenta de una forma tan maquillada y atractiva, pues se nos dice que son cosas culturales. Me estoy refiriendo a la celebración que se tiene lugar en nuestro país y que tiene muchísima influencia, que es celebrada por una abrumadora mayoría en nuestro país. Esta celebración que de primera vista nos hace ver a la luz de la Escritura que es una celebración demoníaca, una celebración que no es acorde a la Escritura, que contradice a la palabra del Señor. Dice la gente que nosotros, o bueno, los que no participan, es como no tener cultura, porque ahora estas cosas se ven desde el enfoque cultural, desde el enfoque de las tradiciones, cosas que los pueblos antiguos tenían. Ellos era parte de su religión, pero ahora ya no es religioso. Ahora es más bien una cuestión de recordarlo, de ver cuáles eran, que no se pierdan. Ojalá y se perdieran estas costumbres. Pero se busca avivar la llama de la celebración, de la tradición. Esta fiesta que es una mezcolanza de ideas de uno y otro lugar, porque lo que hoy se conoce como Halloween, Día de Muertos o de los Santos Difuntos, vean la influencia que tiene de diferentes lugares. La cuestión del culto o de la veneración de los muertos o de recordar a los fieles difuntos es de la iglesia romana. El Halloween es, si no mal recuerdo, de aquella secta, aquel grupo que vino de Europa, que la trajo para Estados Unidos y de ahí también para acá. Esa forma de celebraciones que hoy se tienen en los países vecinos, en el nuestro, en muchos lugares. Ese disfrazarse de cosas. Y la cuestión del culto a los muertos, que era parte de nuestros antepasados. El culto a los muertos, de la ofrenda a los muertos. Entonces se ha mezclado. Y han hecho un sincretismo de ideas, de lo cual hoy la gente se huelga. Los medios de comunicación lo alaban, lo mencionan una y otra vez. Es que son nuestras tradiciones. Bueno, serán de ellos, de los hijos de Dios no. Pero vemos la influencia, de tal manera que ahora en las escuelas anteriormente se hacía con tintes religiosos. Hoy le han quitado ese tinte para poner el tinte de lo cultural, de la celebración, de conocer más las costumbres de nuestros antepasados y cosas así. Es tal la ignorancia que la gente celebra la muerte, alaba a la muerte. No solo quienes se han hecho de ella alguna especie de Dios, sino los que la ven como algo positivo, disfrazándose de ella, riéndose de ella. La muerte, que ha causado dolor y estragos en la vida humana, ahora es celebrada y en muchos casos hasta adorada o se ha tomado como una clase de Dios. La gente lo hace porque no conoce el Evangelio, porque viven en tinieblas, porque viven en eso, en la muerte que ellos celebran. Lo promueven como una cosa que debe de ser conocida y que no debe de perderse. Esa palabra, cultura, es tan atractiva
que muchas gentes no quieren quedarse sin ser gentes de cultura y también pasan a celebrarlo. La ignorancia lo ha invadido todo. Celebran lo que les causa dolor, celebran lo que en sí no es bueno, porque se nos dice que la paga del pecado es la muerte. Luego entonces la muerte no es buena. Y que Cristo venció al que tenía el imperio de la muerte, es a saber, el diablo. ¿Cómo puedes celebrar a lo que en esencia es malo? ¿Cómo reírse y divertirse con aquello que fue parte de la condenación a la cual están sujetos todos los hombres? Nosotros tenemos un camino más excelente. Sirvan estas palabras para mantenernos firmes, no avergonzarnos en lo que hacemos, en nuestro trabajo, en la escuela, donde andamos. Cuando se nos cuestione por qué no participamos de eso, responder claramente según nuestra fe, no responder en cuestiones personales, no me gusta, es que a mí no me gusta eso, sino porque honramos y tememos a Dios. Sirva esto para motivarnos a poner en alto el nombre de Cristo. Nosotros, en todo caso, celebramos al Dios de la vida y honramos y adoramos al que vive por siempre. El camino más excelente que tenemos es el camino de la vida. Por lo tanto, procuramos alejarnos de todo eso y no participar. Ahora, es conveniente enfatizar por qué nosotros no tomamos parte en eso, por qué no queremos tener nada que ver con eso. En primer lugar, nosotros no tomamos participación en ello porque el Dios al que servimos es Dios de vivos, no de muertos. El problema que le plantean los saduceos a Jesús es esto: 7 hombres, una mujer. Todos mueren. En la resurrección no es porque creyeran, sino más bien buscaban a ver qué respuesta les daba el Señor. ¿De quién va a ser esposa? Porque las 7 la tuvieron. Vean la ignorancia que había en los saduceos, que eran hombres de influencia en el tiempo del Señor Jesucristo. Eran ignorantes. Y el Señor les dice: y de que los muertos hayan de resucitar. Porque los saduceos no creían en los muertos, en la resurrección. Y de que los muertos hayan de resucitar. ¿No habéis leído en el libro de Moisés cómo le habló Dios en la zarza diciendo: yo soy el Dios de Abraham y el Dios de Isaac y el Dios de Jacob? Ellos estaban vivos, no estaban muertos. Luego entonces, si estuvieran muertos, Dios no es el Dios de vivos, es Dios de muertos, porque esa es la lógica que se presenta. Y los saduceos no pudieron decir nada. Ahora, la palabra de Dios nos dice en muchos versículos quién es el Dios o cómo se presenta Dios a través de su palabra para el mundo. Vamos a tomar algunos versículos, son muchos, hemos tomado algunos, para que veamos cómo la Escritura da por sentada que el Dios al que servimos, Él no es servido por gente muerta, sino por los vivos. En ese sentido, entendamos, a Dios no le sirve una gente que está muerta espiritualmente. Le sirven los que han recibido vida nueva en Cristo, los que han renacido de nuevo por el poder del Espíritu. Ellos son los que le sirven. La Biblia presenta a Dios como el Dios vivo. Vamos a ver primero en Deuteronomio 5. Deuteronomio 5, 26. Dice la Escritura: porque ¿qué es toda carne? Para que oiga la voz del Dios viviente, que habla de en medio del fuego, como nosotros la oímos y viva. Ellos oyeron la voz de Dios, y ellos mismos, el pueblo, llama a Dios el Dios viviente. Nos brincamos hasta 1 de Samuel 17, 26. 1 de Samuel 17, 26. Entonces habló David a los que junto a él estaban diciendo:
¿Qué harán el hombre que venciere a este filisteo y quitare el oprobio de Israel? Porque ¿quién es este filisteo incircunciso para que provoque a los escuadrones del Dios viviente? Dios de vivos, no Dios de muertos. El versículo 36. Fuese león, aquí David le está contando sus experiencias a Saúl. Fuese oso, tu siervo lo mataba, pues este filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque ha provocado al ejército del Dios viviente. Salmo 42, 2. Mi alma tiene sed del Dios vivo, no del Dios muerto. Nos morimos de sed y recurrimos al que es vida en sí mismo y quien nos puede vivificar con su palabra. Porque Dios es Dios de vivos. Mi alma tiene sed de Dios, pero no de los dioses inventados por los hombres, no de los Baales de Astarot, no de los de Zeus o de Odín y de los dioses nórdicos. No, tiene sed del Dios vivo, de Jehová de los ejércitos. Dice el Salmo 84, 2. Salmo 84, 2. Búsquenlo, hermanos. Salmo 84, 2. Codicia y aún ardientemente desea mi alma los atrios de Jehová. Mi corazón y mi carne cantan al Dios vivo. Cantan al Dios vivo. Dice Isaías 37, 4. Isaías 37, 4. Y todo el ejército de los cielos, 37, 4. Yo estoy en el 34, 37, 4. Quizá oirá Jehová tu Dios las palabras de Rabsacés, el cual envió el rey de Asiria, su señor, a blasfemar al Dios vivo y a reprender con las palabras que oyó Jehová tu Dios. Alza pues oración por las reliquias que aún han quedado. Es Ezequías hablándole a Isaías. ¿Por qué Sennacherib había enviado a su general a blasfemar el nombre del Dios vivo? Y ya sabemos lo que le pasó a su ejército. Él es el Dios vivo. 37, 17 es el mismo, las palabras de Ezequías acerca del Dios viviente. Dice Daniel 6:26. Daniel 6:26. De parte mía, esta es la declaración de un hombre pagano e idólatra, que miró el milagro de Dios, por lo cual exclama esto, inspirado por el Espíritu de Dios: de parte mía es puesta ordenanza, que en todo el señorío de mi reino todos teman y tiemblen de la presencia del Dios de Daniel, porque Él es el Dios viviente y permanente por todos los siglos, y su reino tal que no será deshecho, y su señorío hasta el fin. Y su señorío hasta el fin. Ahora vamos a Juan 5:26, ya entrando en los evangelios. Juan 5:26. Dice Jesús, porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así dio también al Hijo que tuviese vida en sí mismo. Dios es la esencia de la vida, Él es vida en sí mismo. Y a todo lo que Él da vida, vive. Que si vivimos, para Él vivimos. Vean el lenguaje usado. ¿Cómo poder celebrar lo que es contrario a Dios? ¿Cómo? Sería como querer juntar dos cosas que son inllevables, que no se pueden juntar. Lo único que tiene que ver Dios con la muerte es con el juicio que ejecuta sobre aquellos impenitentes. El día que de él comieres, morirás.
En esa forma es lo único por lo cual Dios tiene que ver con la muerte. Pero de ahí en fuera Él es la vida. Así como el Padre tiene vida en sí mismo. Y Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Podemos ir ahora a 1 Tesalonicenses 1:9. Primera a los Tesalonicenses 1:9. Dice así: porque ellos cuentan de nosotros cuál entrada tuvimos a vosotros y cómo os convertisteis de los ídolos al Dios para servir al Dios vivo y verdadero. Dios es Dios de vivos, no es Dios de muertos. Siendo Él el Dios vivo, ¿qué tiene que ver con la muerte? Sino solo en esto que hemos mencionado. La muerte es la paga del pecado, es la condenación, es alejamiento, es dolor. La única manera en que la muerte se podría tornar como algo bueno es que es el medio por lo cual Dios nos lleva hacia Él. Cruzamos el umbral de la muerte para verlo a Él solo en esa manera. Pero la muerte en sí no es buena, porque es causa de juicio, es por condenación. Pero la gente no celebra al Dios vivo, celebra aquello a lo cual están condenados, a la muerte. La muerte no pudo enseñorearse de Cristo porque Él tiene vida en sí mismo. Por lo tanto, los que creemos en Él tenemos esta fe, así que servimos al Dios de la vida. Si Dios no nos hubiera dado vida, seguiríamos sirviendo a la muerte. Por eso, aunque una persona esté en la iglesia, pero aún no ha nacido de nuevo, está muerto. Y aunque no participe de esas cosas por cuestiones de su conciencia, de alguna manera está sirviendo a la muerte. Porque los únicos, como Dios es Dios de vivos, los únicos que le sirven son a los que Él da vida, pero vida espiritual. Entonces, queda demostrado que no participamos de ello porque nuestro Dios es Dios vivo y verdadero. En segundo lugar, no celebramos a la muerte porque Dios nos ha traspuesto de la muerte a la vida. Aquel camino que antes caminábamos, que a nuestros ojos parecían buenos, eran caminos de muerte, porque la Escritura dice que hay caminos que al hombre le parecen caminos de vida. Caminos buenos, pero su fin son caminos de muerte. La vida religiosa superficial es un camino bueno, superficial, pero muerte. El camino de la filosofía donde Dios no existe o donde Dios no está presente es un camino bueno, atractivo a la mente humana, pero es un camino de muerte. ¿Cómo entonces andaríamos en aquellas cosas y sentirnos tranquilos cuando hablamos del Dios que nos ha dado su luz? Porque en su luz veremos la luz. ¿Cómo andaríamos en aquellas cosas como si nada cuando hablamos de que la muerte nos tenía cautivos? Pero ya no más. Fue Dios quien en su bondad y misericordia nos trajo a la vida que hay en Él, porque, como ya dijimos, Él es vida en sí mismo. Es decir, en Dios está la vida y nosotros estamos muertos. No podíamos darnos vida a nosotros mismos. Él nos dio vida estando muertos, dice Efesios, y de ella recibisteis vosotros que estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Entonces la Biblia aclara que el hecho de que estemos vivos es por Él. Si Él no nos hubiera vivificado, seguiríamos muertos. Dice la Escritura, vamos a ver algunos pasajes de esto. Dice el profeta Oseas, este pasaje es maravilloso en el Antiguo Testamento y alguna vez hablaremos de él. De este versículo, dice Oseas 13:14. Dice así: de la mano del sepulcro los redimiré, librarélos de la muerte. Oh muerte, yo seré tu muerte, y seré tu destrucción, oh sepulcro. Arrepentimiento será escondido de mis ojos. Oh muerte, yo seré tu muerte. Y Cristo fue la muerte de la muerte. Pero ese es otro tema.
que en algún momento veremos. Él es el que nos trae de la muerte a la vida. Dice también Juan 11:25. Esto sobre todo se ve en el Nuevo Testamento. San Juan 11:25. Dícele Jesús: yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? Dice 1 Corintios 15:54. 1 Corintios 15:54. Y cuando esto corruptible fuere vestido de incorrupción y esto mortal fuere vestido de inmortalidad, entonces se efectuará la palabra que está escrita: sorbida es la muerte con victoria. ¿Quién es el que nos da la vida sino el que tiene poder sobre la muerte para vencerla? Cristo fue al mismo terreno de la muerte y ahí en su terreno la venció, como se ha dicho. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? Ya no hay. Dice 2 Timoteo 1:9. Este versículo es maravilloso. 2 Timoteo 1:9. 8 y 9. Por tanto, no te avergüences del testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo. Antes sé participante de los trabajos del Evangelio según la virtud de Dios, que nos salvó y llamó con vocación santa, no conforme a nuestras obras, mas según el intento suyo y gracia, la cual nos es dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos, mas ahora es manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a la luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio. Él es el que nos ha presentado la vida. Cristo, la vida eterna, la vida en plenitud, la vida en abundancia estaba escondida de nuestros ojos, pero Cristo nos la presentó a través de Él mismo. Dice Hebreos 2, 14 y 15. Ya habíamos mencionado un versículo de ellos. Hebreos 2, 14 y 15. Dice así: así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por la muerte al que tenía el imperio de la muerte, es a saber, el diablo, y librar a los que por el temor de la muerte estaban por toda la vida sujetos a servidumbre, para muerte. Vean qué hermoso es saber que Él, siendo Dios de vida, es el único que podía sacarnos de la muerte a la vida. Dice 1 de Juan 1:2. Porque la vida fue manifestada, o sea, hablando de Cristo, y vimos y testificamos y os anunciamos aquella vida eterna, la cual estaba con el Padre y nos ha aparecido. Vean nada más. Y dice por último en esta parte Apocalipsis 20:14. Apocalipsis 20:14. Y el infierno y la muerte fueron lanzados en el lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Sí, se habla pues de la destrucción de la muerte. Dios tiene poder para destruirla. Dice el capítulo 22, versículo 1 de Apocalipsis: después me mostró un río limpio de agua de vida, resplandeciente como cristal, que salía del trono de Dios. Dios es vida y de Él fluye la vida. Si vivimos es porque Él vive. Porque Él vive, triunfaré mañana, dice ese himno. Porque Él vive no hay temor. Fuimos traspuestos de la oscuridad a la luz, porque en la muerte solo hay oscuridad. La vida es para los que están vivos. ¿Quién quiere volver entonces a aquel camino de oscuridad, de muerte, donde solo se respiraba pecado, maldad, podredumbre de gente muerta espiritualmente? ¿Cómo volver a aquellas cosas de las cuales Él nos rescató? Con todo, hay en el mundo, tristemente decirlo, pero ya es hasta noticia que hay iglesias cristianas que celebran a la muerte y se disfrazan como se disfrazan en el mundo.
No es de nuestro interés penetrar eso, solamente dar a conocer que de verdad hay personas que participan de ello, que toman lugar también en esas cosas, que asimismo se llaman cristianos, pero practican también estas cosas. Alguien ha dicho que en el evangelio progresista de estos días lo usan también en este evangelio moderno. Hay iglesias que participan de ello para atraer a otras personas. Pero imagínense nada más. Vamos a vestirnos aquí para que vea vamos a vestirnos, a disfrazarnos, celebrar el Halloween, Día de Muertos, los fieles difuntos, y toda esa mezcolanza, para que vean que aquí también y venga más gente. Es terrible. Alguna vez un pastor contaba de una experiencia de que un día llegó a un lugar donde había mucha gente pandillera o muchachos pandilleros, y vio a un muchacho ahí vestido como pandillero, con su peinado como pandillero, con su vestimenta como pandillero, y le hizo la plática, y dentro de la plática surgió que el muchacho era un tipo de misionero. Y le dijo: ¿y por qué estás vestido así? Oh, dijo él, es para que la gente se me junte, es para atraerlos. El pastor le dijo: joven, yo también fui así, y de ahí me sacó el Señor. ¿Cómo quieres tú atraerlos de esa manera? Entonces, esta situación donde la gente reconoce a la muerte se ha introducido también en muchas iglesias. Padres en muchos lados que participan de ello de una u otra manera. Y ya no pasa nada. Ya no hay algo que nos inquiete por estar haciendo estas cosas. Los que dicen que es una forma de evangelismo para atraer a las gentes no entienden que esto no es agradable a Dios y que esto no enseña otra cosa sino que el mundo está penetrando a la iglesia poco a poco. Después de todo, el mundo lo ve con algo de una forma muy inocente. Miren, el niño, niña disfrazado de bruja, de brujo, de que está muerto, de disfraz de la muerte, de cualquier cosa. Y les causa gracia y les causa risa, cuando la misma muerte les ha causado dolor. La gente de verdad necesita a Cristo para ser librada de las garras y de aquello a lo que están sometidos todos los días. En tercer lugar, no participamos de ello porque el fin nuestro no es la muerte, sino la vida eterna. No una vida terrenal, sino una vida celestial en el cielo, donde llegaremos a ser como los ángeles de Dios. Lo que se respira en el cielo es la vida misma, porque el autor de la vida está allí. Todo lo que tiene que ver con la muerte, de lo cual formamos parte mientras vivimos aquí, será quitado. Todo lo que hoy escuchamos sobre la muerte por la maldad del hombre, muerte por la violencia, la crueldad, accidentes, por enfermedades, todo esto que es parte de nuestro lenguaje, en el cielo no existirá. Y si en el cielo a donde vamos solo hay vida y por la fe creemos que es así, ¿por qué tendríamos que celebrar a la muerte? Bien celebrada o solo participando muy poco dentro de esas cosas. La muerte no existe más allá. Si así es el lugar a donde vamos, ¿por qué tomar lugar en estas cosas? Cosas que solo son de esta vida para los que están en esta vida. Es verdad que debemos cruzar el umbral de la muerte, pero con la esperanza de que primero iremos a ver al Rey del cielo, y segundo, de que al final resucitaremos en un cuerpo glorificado. Una vez que morimos, en espíritu vamos a ver al Señor. Eso es lo que creemos. Y cuando el Señor venga, nos dará un cuerpo glorificado como el que Él tiene, a la final resurrección. Así que esa es nuestra esperanza. Mientras la gente solo vive para este mundo, nosotros vamos a casa donde la vida no es de un tiempo, sino eternamente.
Por eso no celebramos eso. Porque nosotros vamos hacia la vida en plenitud, mientras que la gente va hacia abajo. El lugar de los justos es el cielo arriba y de los impenitentes en el infierno abajo, en la muerte. Por último, no celebramos a la muerte en ninguna manera en que se celebra hoy, porque la muerte es separación de Dios para siempre, y Él por su gracia nos ha traído para ser hijos suyos, como dice el apóstol Pablo a los Efesios. Efesios 2. Hay ahí palabras maravillosas. La muerte es separación. Separación del alma y el cuerpo, separación de Dios. Separación de uno con sus seres queridos que deja este mundo. Dice así, Efesios 2:13 en adelante. Que en aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la República de Israel, y extranjeros a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Mas ahora en Cristo, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Porque Él es nuestra paz, que de ambos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, dirimiendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos en orden a ritos, para edificar en sí mismo los dos en un nuevo hombre, haciendo la paz. Y vino y anunció la paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca, que por Él los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. La muerte es la separación. En este mundo, la separación entre uno de sus seres queridos. Espiritualmente es la separación de Dios que en Adán recibimos y por lo cual estamos alejados de Él. Y en el día del juicio será la separación final donde ya no hay esperanza de salvación. Nosotros estábamos muertos, por lo tanto estábamos separados. Estábamos muertos y estábamos alejados. Dios por su poder nos dio vida y nos acercó a Él. Se podría considerar como un tipo de demencia aquellas personas que por amor, porque han perdido los estribos, no, más bien el conocimiento o lo que es cordura, que cuando alguien muere se aferran a su muerto 2, 3 días. Hemos escuchado noticias de hombres o personas que han escondido a un muerto suyo por días. ¿Quién quiere estar cerca de los muertos? Por más que sea nuestro ser querido y nos aferremos a su cuerpo porque no queremos dejarlo partir, está muerto. Y los vivos y los muertos no tienen nada que ver. Nada. Y si nosotros como humanos no gustamos de estar con los muertos, salvo en una situación de despedida, el Dios eterno, vivo y verdadero, el Dios que existe desde la eternidad, ha de soportar la muerte, porque ya sabemos qué hay donde hay un muerto. Señor, no, que no abran la tumba, ya huele, ya apesta desde 4 días. Pues claro, la muerte así es. Y Dios aborrece los olores de la muerte, porque es la condenación, es la paga del pecado. Si deberíamos estar, o si íbamos a estar cerca de Dios, era en vida. Y por eso Dios lo que hace, ya hemos dicho, lo primero que hace es traernos a la vida. Dios no recibe a muertos, recibe a vivos. Lo que hace con los muertos es levantarlos. Y cuando van a Él es porque están vivos. Porque Dios no soportará el olor fétido de un muerto espiritual que vive alejado de Él. Esa es la verdad de la palabra del Señor. Andábamos errantes, éramos advenedizos, estábamos lejos de Él. Y como Él es la vida y la muerte es la condenación, no podíamos estar cerca de Él. Así que primero, por su Espíritu que da vida, nos dio vida. Nos hizo renacer por el poder del Espíritu Santo, porque la muerte produce inmundicia y la santidad de Dios no tolera el más mínimo pecado que le causa aborrecimiento.
Así que nos trajo a la vida y nos hizo aptos para estar cerca de Él, pues somos como ofrendas vivas delante de Dios. Gloria a Dios por su amor y su gracia. Cuán perdido está el hombre, hermano, ¿no es cierto? Cuán ignorantes son a los caminos del Evangelio, a las promesas de la Escritura que Dios ha dado para los que creen en su nombre. No debemos celebrar esto en ninguna manera, porque hemos visto cómo estaban esclavizados algunos de los nuestros, como en efecto muchos lo están todavía. Algunos de los hermanos nuestros tienen familias que celebran con mucho ahínco y mucho énfasis estas fiestas, tradiciones demoníacas. Sí lo son. ¿Cómo podríamos participar de esto y luego hablarles de Cristo? ¿Cómo participar de la muerte y luego hablar de la vida? No es posible. Porque Dios es Dios de vivos, dijo el Señor Jesucristo. Todos los que han partido de este mundo habiendo creído en el Hijo de Dios, están vivos, más que el concepto de vida que tenemos aquí. Están vivos en la presencia de Dios. Y el río de vida que fluye de Él hace irradiar a todos los que están en su presencia. Todos los que se fueron de este mundo fuera de Cristo están en muerte, están separados de Dios para siempre, esperando el día del juicio. ¿Tú estás en muerte o estás en vida? Si estás en vida, celebra a la vida, honra al que da vida, honra al que es vida en sí mismo y habla de a aquellos que están muertos. Quiere el Señor, hermanos, que nos apartemos de estas cosas y nos gocemos en aquel que nos ha traído a nueva vida. Que el Señor nos ayude a hacerlo así. Amén.